Ok, hoy les voy a explicar el tema de estadística. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué hace la estadística? Bueno, la estadística hace principalmente tres cosas: la recompilación de datos, análisis de datos por medio de tablas de frecuencias y por último presenta la información por medio de gráficas. Los datos están en medias de tendencia central, que sería la mediana, la media, moda y mediana, y las medidas de dispersión, que estas son el rango, la desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y porcentaje de variación. El problema que tenemos es que dice, la siguiente tabla representa los ingresos de 30 personas que ocupan un puesto de administrativo en cierta compañía de miles de pesos. Aquí está la tabla con los datos. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de tablas, una con datos agrupados y otra con datos no agrupados. Tenemos que saber cuál de las dos tenemos que ocupar. En este caso vamos a ocupar la tabla de datos no agrupados. ¿Por qué? Porque dice que la tabla de datos agrupados solo se puede utilizar cuando el número de datos es igual a 50 o mayor, y en este caso nos presenta que son 30 personas. Al ser 30 personas nos indican 30 datos. Vamos a establecer algo. Primero que la X es el ingreso y la F las personas que reciben este ingreso. La X como tal, ¿qué sería? Sería como tal los números que hay: 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y la F sería las veces que se repite ese número. Okay. Aquí tengo la tabla, ya, ¿no? Lo que les digo, en la X van a colocar los números del menor al mayor: 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. En la F las veces que se repiten. En este caso el 10 se repite 3 veces, 11 6 veces, 12 8 veces, 13 5 veces, 14 4 veces, 15 2 veces y 16 2 veces. Lo que vamos a hacer para calcular FR es dividir el número que tenemos aquí en la F entre 30. En este caso sería 3 entre 30.5, 6 entre 30.2, entre 8.2, 2666, entre 5, 0.1666, entre 4, 0.1333, entre 2, 0.0666 y otra vez entre 2, 0.0666. ¿Ok? ¿Cómo sacamos el porcentaje? Fácil. Si en este no tenemos un número anterior ni un número siguiente, está solo, lo único que vamos a hacer es agregarle un 0 y lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, que son 4 números, lo que vamos a hacer es contar 1, 2 y vamos a colocar un punto decimal y vamos a desaparecer este 0 punto. Nos quedaría 26.66. Y por ejemplo, en este caso que tenemos 0.0666, lo que hacemos es quitar este 0 y recorrerlo igual 2 veces 1, 2. Aquí quedaría. Eliminamos todo esto, quedaría como 6.666, ¿ok? Y así nos quedarían ya todas. Para calcular F, lo que vamos a hacer es primero colocar la F minúscula, el primer número. Ahora lo que vamos a hacer es sumarle al 3, le sumamos un 6. 6 más 3 son 9. 9 más 8 son 17. Y así sucesivamente. 17 más 5, el resultado más 4, el resultado más 2 y el resultado más 2. Nos quedarían así acomodados todas. Para calcular FR lo que vamos a hacer es ahora, como lo que hicimos en FR minúscula, pero ahora con los datos de F mayúscula. ¿A qué me refiero? Dividir estos números entre el número de datos que tenemos, que dijimos que era 30 porque son 30 personas lo que se recopilaron los datos. Quedaría 3 entre 30, 9 entre 30, 17 entre 30, 22 entre 30, 26 entre 30, 28 entre 30 y 30 entre 30. Y así es como nos quedarían los datos ya acomodados y sus resultados. Para sacar f de fx, lo que tenemos que hacer es multiplicar x por f. En este caso serían 10
por 3 son 30. 11 por 6 son 66. Y así sucesivamente con todos los datos. Nos quedarían acomodados de esta manera. En este punto vamos a tener que sacar la media aritmética. La media aritmética nos dice que es así. Esta fórmula que significa que vamos a tener que sumar todos los números de esta fila y n que significa el número de datos. Si sumamos todos estos dígitos, nos va a dar un resultado de 375. Así que lo que vamos a hacer es dividir 375 entre el número de datos, que son 30. Y esto nos da el resultado de 12.5. Esta va a ser nuestra media aritmética, ¿ok? Ahora, para sacar x menos x, lo que vamos a hacer es restar el valor de x menos la media aritmética. Esto quiere decir que vamos a restar 10 menos 12.5, 11 menos 12.5, 12 menos 12.5 y así con todos los números. En este caso, si hacemos la resta, nos quedaría de esta manera. Lo que vamos a hacer es, en esta parte, pasar los números que tenemos en negativo en positivo, y los números que tenemos en positivo los pasamos tal cual. Esto quiere decir que si tenemos menos 2.5 lo vamos a pasar a positivo, nada más sería 2.5. Menos 1.5 lo pasamos a positivo, 1.5. Menos 0.5 lo pasamos a positivo, 0.5. Y estos, como ya están en positivo, solo los copiamos tal cual. Así nos quedaría esta parte. Para la siguiente columna, lo que tenemos que hacer es estos números, se puede decir que los elevamos al cuadrado, o en otras palabras, los multiplicamos por sí mismo. 2.5 por 2.5, 1.5 por 1.5, 0.5 por 0.5, 0.5 por 0.5, 1.5 por 1.5, 2.5 por 2.5, 3.5 por 3.5. El valor de las multiplicaciones son estas. Para la siguiente, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de f minúscula por el valor que nos dio en esta columna. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo la primera quedaría 3 por 2.5, que esto es igual a 7.5. La siguiente, el valor es 6 y lo multiplicamos por 1.5. Esto nos da un valor de 9. 8 por 0.5 nos da un valor de 4. 5 por 0.5 nos da un valor de 2.5. 4 por 1.5 nos da un valor de 6. 2 por 2.5, un valor de 5. 2 por 3.5 nos da un valor de 7. Y por último, para nuestra última columna, lo que vamos a hacer es volver a multiplicar los valores de f, pero ahora con los valores que nos dio cuando elevamos los números al cuadrado. En este caso es 3 por 6.25 nos da 18.75. 6 por 2.25, 13.5. 8 por 0.25 nos da un valor de 2.
5 por 0.25 nos da un valor de 1.25. 4 por 2.25 nos da un valor de 9. 2 por 6.25, 12.5. Y por último, 2 por 12.25 nos da un valor de 24.5. Y así es como ya tenemos toda la tabla resuelta. Ok, ya teniendo toda la tabla resuelta, vamos a empezar con todo esto. La media aritmética, que es igual que el promedio, ya lo habíamos sacado, si se acuerdan. Lo sacamos justo aquí abajo. Así que solamente vamos a copiar si quieren la operación. Era la suma de toda la columna de fx. Esto nos daba un resultado de 375 entre n que damos que era el número de datos, que eran 30, y esto era un resultado de 12.5. Pero si esto ya lo tomamos en cuenta y lo decimos como más parte del problema, diríamos que una persona en esta empresa gana un promedio de 12.500 pesos. ¿Ok? La media es el número que se encuentra en medio. Para eso tenemos que acomodar los números del menor al mayor y cómo van. ¿Por qué acomodo esto así? Porque en la tabla nos dicen que 10 hay 3, 11 hay 6, 12 hay 8. Así que por eso los fui acomodando así. Puse 3, 10, 6, 11, 8, 12. ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Tenemos que ir tachando un número de aquí, un número de acá, un número de aquí, un número de acá, hasta que nos quede uno en medio o 2. Ok, ya fui tachando uno por uno. En este caso, como es un número par, en los números pares siempre tienen que quedar dos números. En los números impares sí va a quedar un número. ¿Qué pasa cuando hay dos números? Los dos números que se encuentran se van a sumar y se van a dividir entre 2. En este caso es 12 y 12. 12 más 12, 24. 24 entre 2 es 12. Así que se diría que la media sería 12. Ahora, para la moda, el número que más se repite, o en palabras más formales, la moda es el número con mayor frecuencia. ¿Cómo podemos saber esto? Fácil, aquí, ¿cuál es el número mayor? El 8. ¿Al 8 qué número corresponde? El 12. Así que el número que más frecuencia tiene sería igualmente el 12. Ahora, para sacar el rango. Aquí nos dice que para sacar el rango tenemos que restar el valor máximo menos el valor mínimo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el valor máximo que nos da en este problema? Es 16. ¿Y cuál es el valor mínimo? Es 10. Así que vamos a hacer una resta. Sería 16 menos 10. Que esto nos da un resultado de 6. Esto quiere decir que nuestro rango es de 6. Ahora, para la desviación media tenemos esta fórmula. Si quitamos esta e por un segundo y la n, ¿dónde más hemos visto esta parte? Esta parte, si bien lo recuerdan, lo vimos aquí en la tabla, que es justo esto. Esto que afecta o esto que quiere decir que para sacar la desviación media, lo que tenemos que hacer es sumar todos los números de aquí, o sea, 7.5 más 9, más 4, más 2.5, más 6, más 5 y más 7. En sí, si sumamos todos estos números, nos va a dar un resultado de 41, ¿ok? Así que lo vamos a colocar en nuestra fórmula. Esto es igual a 41 entre, quedamos que n era el número de datos, entre 30, y esto nos va a dar un resultado de
1.366. Ok, ahora vamos a sacar la varianza. La varianza nos da esta fórmula. Igual, si quitamos esto ya lo hemos visto. Lo vimos igualmente en la tabla, que es la última fila. No, la última columna, perdón. Así que lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Sumar todos estos números, que es 18.75 más 13.5 más 2 más 1.5 más 9 más 12.5 más 24.5. Esto nos daría un resultado de 81.5. Esto igual lo vamos a pasar a nuestra fórmula. Sería que 81.5 entre n, que n era el número de datos, entre 30, y esto nos va a dar un resultado de 2.7166, ¿ok? Lo que nos dice ahora para la desviación estándar es que le tenemos que sacar raíz a lo que nos dio en variación, en la varianza, perdón, que fue un resultado de 2.7166. Esto sería así. 2. Esto, si lo metemos como tal a la calculadora, nos va a dar un resultado de 1.6482. ¿Ok? Ahora, para sacar el coeficiente de varianza, lo que vamos a hacer es dividir el resultado que nos dio en desviación estándar entre ¿qué significa esta X? Bueno, esta X es lo mismo que media aritmética. Así que vamos a dividir el resultado, que era 1.6482, entre la media aritmética, que en este caso era 12.5. 12.5. Al hacer la división nos da un resultado de 0.1318. Lo último que vamos a sacar es el porcentaje de varianza. Aquí en nuestra fórmula nos dicen que el porcentaje de varianza tenemos que multiplicar 100 por lo que nos dio en coeficiente de varianza. Así que la fórmula nos quedaría así: 100 por 0.1318. Y esto es un resultado de 13.18. ¿Y qué estamos sacando? El porcentaje, ¿no? Así que por 100. Y pues así es como quedaría resuelta nuestra tabla y todo lo que se nos pide: la media aritmética, la mediana, la moda, el rango, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y porcentaje de varianza.